¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación del último capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 25. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado Jehová, por este día, por tu amor, por tus bendiciones. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Glorificado seas por siempre, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Y ayúdanos a ver las cosas con claridad, Padre. Ayúdanos a ver las cosas como tú deseas que lo hagamos. No permitas que el mundo nos confunda o que tomemos nuestras propias decisiones. Ayúdanos a permanecer siempre fuertes a tu lado, sirviéndote y haciendo tu voluntad, poniéndote siempre primero, Padre. Ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Bendito seas por siempre, Señor, y por hacer posible que leamos tu palabra, porque todo eso es gracias a ti. Dejamos todo en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para hacer nuestra recopilación. Entonces, recordemos que en el capítulo 24 el rey Nabucodonosor había llegado a donde está Jerusalén, ¿verdad? Donde estaba reinando el rey Joaquín. Pero el rey Joaquín simplemente no quiso pelear, ¿verdad? Él se entregó y Nabucodonosor lo aceptó. Se llevó a Babilonia al rey Joaquín junto con sus esposas, sus funcionarios, la reina madre y todos los poderosos del país. Entonces no hubo conflictos, no hubo matanzas, no mataron a nadie, ¿verdad? Entonces ellos sitiaron también Jerusalén, como sabemos, pero la rendición de Joaquín fue aceptada, ellos se rindieron y entonces fueron llevados a Babilonia. Eso fue lo que vimos en el capítulo 24. Ahora, como sabemos, ese es el reinado de Joaquín en Jerusalén. Ahora, en Judá estaba el rey Sedequías, que como sabemos tenía un reinado bastante malo. Entonces, el rey Nabucodonosor de Babilonia movilizó todo su ejército el 25 de marzo del año noveno, o sea, del año 9 del rey Sedequías, que como sabemos tenía un gobierno malo. Quería decir que era alguien que estaba lejos de Dios, ¿verdad? El sitio continuó hasta el año 11, o sea, hasta el 11º año, hasta el año número 11. Estuvieron 2 años sitiados. Sitiado es cuando ellos cierran todas las puertas de la ciudad y no permitan que los comerciantes entren o salgan. Entonces ellos no tenían cómo adquirir alimento. No podían adquirir alimento, ropa, agua, absolutamente nada. Solo con lo que tenían adentro de la ciudad podrían sobrevivir. Entonces, obviamente, muchas personas debieron haber muerto también en este tiempo, en estos 2 años. Entonces nos dice que los últimos alimentos de la ciudad fueron comidos el 24 de julio, obviamente por el rey, ¿verdad? Y esa noche el rey y sus soldados huyeron hacia el Arabá, pero fueron perseguidos y los capturaron en la llanura de Jericó. Fueron llevados a Ribla, donde fueron juzgados y sentenciados delante del rey. Miren que no de frente fueron matados, sino que fueron juzgados, los juzgaron y los sentenciaron, ¿verdad? Delante del rey. Y lo obligaron a presenciar cómo mataban a sus hijos y luego le sacaron los ojos y se llevaron atado con cadenas a Babilonia. No lo mataron, lo dejaron vivo, pero le sacaron los ojos. Fue realmente muy terrible lo que vivió el rey Sedequías. Pero esperemos que en ese tiempo que estaba él sufriendo, viendo realmente las cosas oscuras, haya podido acercarse a Dios, haya podido darse cuenta, analizar de lo que él estaba haciendo con su reino, de lo que él estaba haciendo con las personas, con su vida, y que quizás eso
ese momento difícil que vivió. Esperemos que lo haya ayudado a analizar y a darse cuenta de sus errores y poder resarcirlas, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces en nuestra vida diaria, quizás hacemos cosas erradas, pero que no nos damos cuenta que estamos actuando mal, que estamos haciendo las cosas erradas. Por eso es tan importante que siempre en nuestras oraciones pidamos a Dios que nos ayude a ver las cosas con claridad, que nos demos cuenta en qué nos estamos equivocando, qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, para no volver a cometerlo, para darnos cuenta de nuestros errores y resarcirlos y no volver a cometerlos. Entonces, muchas veces en los momentos más difíciles es cuando recién nos damos cuenta que hay un Dios que está arriba, a quien le podemos pedir. Pero no esperemos que eso nos suceda, que no esperemos que eso pase en nuestras vidas, que pase algo difícil para poder darnos cuenta que hay un Dios todopoderoso. Recordemos que Dios está con nosotros todos los días y que está esperando por nosotros, está esperando por nuestra oración, está esperando que nos acerquemos a Él, está esperando que le hablemos, que le oremos, que le pidamos, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador. Él creó a Adán y Eva. Él nos creó a nosotros. Él creó todo lo que vemos, las plantas, las flores, el cielo. Él nos ama y todo lo hizo para que disfrutemos, para que vivamos en paz. Y todo lo que Él nos dice es porque nos ama. Él quiere que lo amemos de verdad, de corazón, que estemos a su lado, que le sirvamos. Y así Él nos va a bendecir, nos va a proteger, nos va a cuidar. Es tan sencillo, pero a veces nosotros mismos los humanos nos complicamos tanto la vida buscando en lugares o en cosas que nos traen más bien tristeza en nuestras vidas. El creador de todo, el Dios de Abraham, el Dios de Daniel, el Dios de José, el Dios de Josué, es nuestro Dios, el Dios que nos ama, que solo espera que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, que lo pongamos primero antes de cualquier decisión, para así estar seguros que lo que estamos haciendo está correcto, está bien y va a ser bendecido por Él. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, tenemos que amarnos a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos, cuidarnos, protegernos. No hagamos nada que nos hagamos daño. No, como por ejemplo, no sé, el alcohol, las drogas que nos hace daño, que daña nuestro cuerpo, el comer demasiado, que daña nuestro cuerpo. Tener cuidado en las cosas que vemos, porque las cosas que vemos pueden dañar nuestra mente, nuestros corazones, las cosas que escuchamos. Tener cuidado, cuidar nuestro cuerpo, cuidarnos espiritualmente y dar amor a los demás. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Poner siempre a Dios primero ante todas las cosas. Es tan simple, porque nuestro Dios, nuestro Creador, es amor. Y lo único que desea es que amemos a los demás. Demostramos que venimos de Él, que somos de Él, que le pertenecemos a Él. Él no pide más. Es lo único que pide. Y que siempre lo tengamos presente. Las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida. Porque Él está presente en nosotros. En todo, siempre lo pongamos primero. Hasta para qué música debo escuchar, qué programa debo ver. En las cosas más complicadas como en las cosas más simples. Hacer su voluntad. Y no esperar, hacer su voluntad todos los días de nuestra vida y no esperar que algo difícil nos tenga que pasar para recién acordarnos que hay un Dios que nos ama. Entonces, bueno, este rey Sedequías, después de lo que sufrió, fue llevado a Babilonia. El general Nabuzaradán, ¿verdad? En el año decimonoveno, o sea, en el año 19 del reinado de Nabucodonosor,
incendió el templo, el palacio y todas las demás casas de la ciudad de Jerusalén. Dirigió el ejército babilonio a la destrucción de los muros de Jerusalén. Y esto es algo que ya estaba escrito, que ya, por eso se acuerdan cuando que estaba escrito que iba a suceder, que esto iba a ser destruido. El resto del pueblo que había en la ciudad y los desertores fueron llevados en calidad de cautivos a Babilonia. Entre los más pobres que dejaron algunos del pueblo para que puedan labrar la tierra, para que pueda haber alimento y la tierra pueda seguir consumiendo. Luego dice: los babilonios rompieron las columnas de bronce del templo, la fuente de bronce, las basas, llevaron todo el bronce hacia Babilonia. También los calderos, paletas, desfibriladores, cucharones, todos los utensilios que estaban designados en el templo de Jehová para hacer sacrificios, todo eso fue llevado a Babilonia. Incluido, dice, los incensarios de oro, de plata, y dice el resto del oro y la plata que fueron fundidos y hechos barras. Fue imposible estimar, dice, el peso de las 2 columnas y de la gran fuente y sus basas, porque esto era demasiado lo que pesaban, que no pudieron pesarlos, porque todo esto fue hecho por el rey Salomón. Cada columna tenía, dice, 9 metros 45 de alto. ¿Se imaginan? Era inmenso. Y eso tenía hecho unas trenzas de granadas de bronce que las decoraban, los capiteles, que eran de 1,57 metros en las cúspides de las columnas. O sea, era algo extraordinario, porque es lo que Jehová merecía, ¿verdad? Extraordinario. El general se llevó cautivos a Babilonia a sacerdotes, a Seraías y a su ayudante Sofonías, a 3 guardianes del templo. También se llevó cautivos al rey de Babilonia, al rey del ejército de Judá, al principal escriba, al que registraba a los soldados, a 5 consejeros, 70 agricultores. Y todos ellos fueron juzgados en Riblá y muertos a espada, junto con el rey que ya vimos que no lo mataron, ¿verdad? Pero sí a su familia. Judá pues fue exiliada de su tierra. Entonces el rey Nabucodonosor designó a Gedalías, hijo de Icam, como gobernador del pueblo. Gedalías como gobernador. Algunos de sus caudillos se unieron secretamente con él en Mizpá. Pero entonces Gedalías les prometió que si se entregaban y se sometían a los babilonios, se les permitiría vivir bien en la tierra y no serían cautivos. Pero 7 meses más tarde, Ismael, que era estirpe real, fue a Mizpa con 10 hombres y dio muerte a Gedalías y a su corte, tanto judíos como babilonios. Obviamente, al hacer esto, ellos estuvieron muy asustados que los babilonios les hicieran algo y entonces huyeron a Babilonia. Pero era algo que no necesitaban hacer, ¿verdad? Gedalías ya había sido nombrado gobernador para que gobierne Judá y les dijo: pueden quedarse a vivir aquí tranquilamente, pero ellos, por no querer escuchar qué tendrían en su mente y en su corazón, decidieron matar a Gedalías y a todos los que estaban con él. Y esto hizo que ellos, obviamente, mataron también babilonios y judíos, entonces decidieron huir hacia Egipto, algo innecesario, algo que no tenía que haber sucedido. Pero muchas veces actuamos ¿cómo se llama? Actuamos sin pensar, actuamos llevándonos de nuestras emociones y cometemos muchos errores. Por eso es tan importante no hacer las cosas a base de nuestras emociones, sino con tranquilidad, pensar qué es lo mejor. Porque ellos, estos caudillos, podían haber vivido en paz, tranquilamente, ¿verdad? Ya que Gedalías les había dicho que no los llevarían cautivos, sino que solo podían vivir, se someterían a los babilonios y vivir en paz. Pero ellos no quisieron,
tomaron la decisión que ellos creyeron conveniente y al final tuvieron que huir a un pueblo distante, tuvieron que irse a Egipto. Entonces, esto nos ayuda a ver qué importante es cuando hagamos algo, hacerlo siempre calmados y jamás precipitarnos a tomar una decisión o jamás hacer nuestras decisiones en base a nuestras emociones, que a veces nos pueden hacer tomar decisiones equivocadas. Después de esto, dice, y bueno, ellos se huyeron temerosos a Egipto. El rey Joaquín fue puesto en libertad de su prisión el día 27 del mes del año 37 en cautiverio. Entonces, el rey Joaquín, que sí era un rey temeroso de Dios, estuvo prisionero por 37 años. Pero en el año 37, el rey, déjeme leerles, el rey Joaquín fue puesto en libertad de su prisión el día 27 del mes del año 37 de su cautiverio. Estuvo preso 37 años. Esto ocurrió durante el primer año del reinado de Evil-Merodach. Entonces, el rey Evil-Merodach, que era el rey de Babilonia ahora, el rey Nabucodonosor falleció. Entonces, el rey Evil-Merodach fue quien trató bondadosamente a Joaquín, quien recibió vestiduras de civil y no de prisionero, y el resto de su vida comió regularmente junto con el rey, y el rey le dio mesada diaria el resto de su vida. O sea, el resto de su vida, el rey Joaquín vivió en paz, vivió tranquilo. Todo porque él confiaba en Dios. Puso a Dios primero, y aunque estaba prisionero, estaba en paz su mente y su corazón, porque él sabía que todo estaba en las manos de Jehová. Y después que llegó el rey, después que el rey Nabucodonosor murió, pues este nuevo rey, déjenme acordarme su nombre, si lo leo por acá. El rey Evil-Merodach fue quien trató bondadosamente, lo sacó de ahí, comía todos los días en su mesa y le daba mesada. ¿Qué hizo Joaquín? Confiar en Jehová, confiar en el Dios único y verdadero. Y es lo que nosotros debemos hacer. No importa en la situación que estamos viviendo, lo que estemos pasando, confiemos en Dios. Hagamos su voluntad, pongámoslo primero. Hay cosas que están en nuestras manos, pues hagamos lo que está en nuestras manos para que hacer la voluntad de nuestro Dios, lo que podamos resolver con nuestras manos. Y lo que no está en nuestras manos, dejarla a nuestro Creador, que Él se encargará de absolutamente todo. Solo necesitamos confiar y tener fe, creer en Él, dejar en sus manos, y Él sabrá lo que es mejor para cada uno de nosotros, porque recordemos muchas veces que ni nosotros mismos sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero Él jamás se equivoca. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.